Martes 24 de junio de 2025. ¿Qué tal, amigos y amigas? Gracias por seguir en sintonía de los medios comunitarios de Corape y conocer junto a nosotros varios de los temas que marcan la coyuntura en nuestro país. En este momento vamos a desarrollar la entrevista del día y para ello conversamos con el asambleísta Franklin Samaniego. Vamos a hablar sobre los proyectos de ley enviados por el presidente Daniel Noboa con carácter económico urgente. Los recientes tenemos, por ejemplo, la Ley de Solidaridad Nacional ya en vigencia, la Ley de Integridad Pública que irá a segundo debate en el Pleno este martes 24 de junio y también se tramita la propuesta relacionada sobre áreas protegidas. Queremos conocer un poco la postura del asambleísta frente a estas propuestas, cómo ha visto el trámite legislativo y por supuesto las implicaciones que considera tienen estas iniciativas para nuestro país. Para iniciar la entrevista los saludamos de inmediato. Gracias por acompañarnos en los medios comunitarios. Buen día, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias a quienes siguen Radio Corape. Un abrazo importante, creo yo, el diálogo que vamos a tener la Asamblea Nacional en estas últimas semanas. Recordemos que el presidente de la República está en funciones para este periodo desde el 24 de mayo y a la fecha han llegado a la Asamblea Nacional 3 leyes económicas urgentes que, sumadas a las 7 en el año y medio aproximadamente de gestión en el periodo de transición, y asuman 10 leyes económicas urgentes. La primera reacción es señalar que es lamentable que el presidente de la República se haya dedicado a hacer uso y abuso de 2 figuras fundamentales. La primera, los estados de excepción. Mire, cada vez que el presidente de la República cree oportuno, declara estado de excepción. Antes era a nivel nacional, luego se lo hace a nivel regional y fundamentalmente ahí la primera reacción que tenemos de la Corte Constitucional emitiendo su criterio en relación a lo que tiene que ver con el conflicto armado interno, ¿no es cierto? Y eso les pongo un poco en contexto porque luego las leyes que se van aprobando van resolviendo inclusive por encima de lo dispuesto por la Corte Constitucional. Lo segundo es el uso y abuso también de la figura de ley con carácter económico urgente, que tiene varias características que no se han ido cumpliendo en estos 3 proyectos de ley que remitió el presidente de la República y que inclusive han violentado el marco constitucional. Es tanto así que varias organizaciones ya han deducido algunas acciones de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional. Entonces, si usted hace uso y abuso de estos temas para poner reformas, yo le digo la última que es un tema, perdón la expresión, grosero con la normativa y el procedimiento legislativo. Nos envían una ley para la protección de valga la redundancia, de las áreas protegidas y el desarrollo del turismo comunitario, entre comillas, y da la casualidad que el día de ayer el presidente de la Asamblea Nacional, Neil Olsen, remite un proyecto de ley, tomando en cuenta que la iniciativa del Ejecutivo tenía solo 5 artículos. 5 artículos que trataba sobre las áreas protegidas, sobre la posibilidad de ceder parte de la responsabilidad del Estado a los particulares para el manejo de las áreas protegidas, como digo, inclusive violentando lo determinado en la Constitución, y el presidente de la Asamblea manda todo un proyecto de ley, no recuerdo cuántos artículos son, pero es todo un proyecto de ley también en donde habla del sistema de áreas protegidas y de algunos otros temas. Entonces me llama mucho la atención de cómo el presidente de la República usa esta figura de económico urgente para saltarse los procedimientos establecidos en la ley y la Constitución. Aquí quisiera hacer una pausa y usted ha señalado 2 cosas iniciales y es este uso y abuso que usted considera que el presidente Daniel Noboa está haciendo de el estado de excepción y de la figura de ley de económico urgente. ¿Usted considera que, por ejemplo, este abuso que estaría haciendo esta figura de carácter económico urgente lo viene realizando desde el periodo anterior y a qué cree que respondería ese uso? Bueno, en el periodo anterior se podría justificar, entre comillas, porque no tenía una mayoría en la Asamblea Nacional, pero en la actualidad el Ejecutivo tiene una hegemonía no solo en el Legislativo, sino en todas las funciones del Estado. Y le voy a hacer ahí tomar una foto de lo que sucede en este momento. Yo les digo, la primera función del Estado, que es la Asamblea Nacional, el Legislativo, tenía independencia y era el contrapeso, como determina el sistema en el Ecuador.
Ecuador, ¿no es cierto?, el sistema presidencialista, y el contrapeso era la Asamblea Nacional por los temas de legislación y de fiscalización, pese a que el presidente de la República tiene la potestad de veto o de colegislador. Y usted recordará que en el periodo anterior y hasta los primeros días de este periodo, el presidente de la República remitió muchos vetos, inclusive totales, sobre leyes que la Asamblea aprobó. En todo caso, el problema radica en que el presidente de la República tiene presidente de la Asamblea Nacional porque es de su bloque, tiene la mayoría en la Asamblea Nacional, entre 79 y 80 votos, tomando en cuenta que para aprobar una ley usted necesita 77 votos y las han aprobado con todas las falencias, inclusive con esta perspectiva de violación constitucional y de tratados internacionales. Mire usted, le pongo el caso y usted debe haber revisado, y los ciudadanos quienes nos escuchan han de haber revisado, es tanto el apuro y la desesperación de aprobar normas que realmente, digo yo, no van a solucionar los problemas que se han planteado, que en la ley de solidaridad y en esta última ley de eficiencia pública lo que hacen es, a los 7 días de aprobada la ley de solidaridad, incluir ya una reforma que tiene que ver con el tema del indulto anticipado, que es una situación grotesca. Dese cuenta el caso de los niños de las Malvinas, y nosotros les poníamos al bloque de gobierno este ejemplo, y que no querríamos que este caso quede en impunidad, sino que se investigue. Mire, ha habido hasta inclusive un cooperador eficaz de uno de los mismos miembros de la Policía Nacional, que lo que ha determinado es que efectivamente describió cómo fue el maltrato y la desaparición de los niños. En todo caso, cuando hablamos del indulto anticipado, sale la ley de solidaridad aprobada e inmediatamente los abogados de la defensa de los militares que están siendo investigados interponen una acción de protección. Una acción de protección para evitar que sean, en primer lugar, permanezcan detenidos, y lo otro, también buscar la posibilidad de que esto quede en la impunidad. Asambleísta, aquí quisiera volver a hacer otra pausa y primero consultarle, ¿cómo considera usted que se ha venido dando este análisis técnico a estas propuestas de ley? ¿Considera que ha carecido en este caso de rigurosidad? ¿Y cómo ha sido ahí también la posición de Revolución Ciudadana para hacer observaciones? Ellos las han acogido. ¿Cómo ha venido siendo también ese proceso de receptar las observaciones? Bueno, hoy día venía escuchando en la radio, en una radio amiga, a una experta en derechos de la niñez y de la adolescencia, y ella denunciaba lo que está pasando en la Asamblea Nacional, no solo con el bloque de oposición, que inclusive, entre comillas, justificaba el que no podamos intervenir, el que no se tomen en cuenta nuestros aportes y observaciones, pero condenaba el hecho de que las organizaciones de la sociedad civil no tengan, o sea, la comunidad y la ciudadanía no tengan los espacios de debate y de aporte, por ejemplo, expertos en materia. ¿Eso está pasando ahora en la actual asamblea? Claro que sí. Mire, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, y voy a decirlo claramente como lo hemos venido señalando en todos los espacios, la Revolución Ciudadana es un bloque de oposición propositiva. ¿Qué quiere decir esto? A cada proyecto de ley hemos hecho una alternativa y una propuesta que se enmarque en la Constitución, en los tratados internacionales, y que adicionalmente le den soluciones prácticas. Por ejemplo, en la ley de solidaridad, quieren que luchemos contra el tema de la delincuencia organizada y las economías ilegales. ¿Por qué no se investiga y no se fortalece el tema de la UAFE? ¿A qué se tiene miedo? Lo que hay que preguntarle al presidente de la República, ya tiene la ley. ¿Cuánto de recursos le va a poner a la UAFE y cómo va a fortalecer la institucionalidad para que ejerza su actividad de control? ¿Ustedes estaban proponiendo eso desde la banca? Que sí. Otro elemento, por ejemplo, el tema de la banca pública y la banca privada. ¿Qué es lo que está pasando con el sistema financiero? A ver, no nos vamos a hacer los locos. Y la gente y la ciudadanía sabe, y creo que el gobierno, el presidente Noboa y quienes tienen que aplicar la ley son los únicos que no conocen que los activos ilegales, o sea, el lavado de activos, se los realiza utilizando el sistema financiero. ¿Por qué no apuntar a eso y resolver este problema? Entonces, no podemos decir que con
reformar el Código Orgánico Integral Penal y determinar un indulto anticipado, determinar amnistías y determinar allanamientos, amnistías no, sino allanamientos sin orden judicial, lo solucionan el problema. Y eso no es así. Parecería que lo que están orientando es fundamentalmente a callar a las voces que son disonantes al discurso que plantea el presidente de la República. ¿No es cierto? Yo le digo, el tema también de poder ir analizando 18 delitos. Mire, ¿qué es lo que ha hecho este gobierno desde que entró? Se planteó una consulta popular. Con la consulta popular decían que se va a solucionar el problema de la delincuencia organizada, el problema del brote. Nosotros en este momento, haciendo un paréntesis, somos el segundo país más violento del mundo, según la información que revisaba en las redes sociales. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que el gobierno ha planteado en el tema del populismo penal, de incrementar las penas, no ha funcionado. Recuerde usted, y le digo a la ciudadanía, a veces hay mucha gente que cree que incrementando las penas o siendo más punitivos, teniendo mayores sanciones, vamos a resolver el problema. Aprobamos una ley producto de la consulta popular que incrementaba penas y no se ha resuelto el problema. El presidente de la República en cada ley va topando el Código Orgánico Integral Penal, que ahora yo no he revisado y me voy a poner esta tarea de revisar el catálogo de delitos y de sanciones. Y mire, en la reforma al CONA quieren poner sanciones a los adolescentes infractores, inclusive mayores a los de los adultos. Asambleísta, aquí quisiera hacer una pausa. Usted también ha mencionado algo muy importante y es el populismo penal, y precisamente es a lo que hacen referencia también algunos expertos. ¿Cuál sería el riesgo de que este tema, el populismo penal, pues se vaya fortaleciendo desde un espacio como la Asamblea Nacional? ¿Qué riesgos podría implicar? Tal vez dejar de lado algunas normas, proyectos, propuestas que son en este caso esenciales para el país. Bueno, usted recordará también que en el periodo anterior quedó lista una reforma al Código Orgánico Integral Penal. Hay cosas que, por ejemplo, a este gobierno no le gustan. Por ejemplo, el tema de la transparencia, inclusive en el tema del Código Orgánico de la Función Judicial, de la Fiscalía, de la Contraloría, del Consejo de la Judicatura. Ayer compareció a la Asamblea Nacional el señor Fiscal General del Estado. Y entre todas las cosas parecería que todo está bien, todo funciona adecuadamente. La articulación con las otras funciones y la policía es adecuada. Pero yo me pregunto, ¿y qué pasa con las denuncias que está haciendo la policía de cuando detienen delincuentes y a la vuelta de la esquina la fiscalía o los jueces los dejan libres? Pero hay una cosa que no nos decía el fiscal, por ejemplo, que es parte de la respuesta a lo que usted me preguntaba, lo que tiene que ver con los recursos, inclusive la política pública que tiene que llevarse en el tema de la justicia. No tienen recursos, hay un déficit de fiscales, ¿no es cierto?, en virtud de los requerimientos y los estándares internacionales. Está fallando la justicia especializada. ¿Qué es lo que pasa con los jueces, los fiscales especializados? ¿Y qué pasa también con las evaluaciones? Hace algunos años atrás no se ha hecho evaluaciones, no se ha hecho elección de fiscales y jueces para suplir el déficit que existe. Entonces, el tema no está en la coyuntura, no está solo en las sanciones. Si los jueces y fiscales no tienen la capacitación, los recursos necesarios, tienen el número adecuado de fiscales, tecnología de punta para poder trabajar y conectarse con las otras instituciones, ¿no es cierto?, que adecuadamente realizan su trabajo, como la policía, como el ejército, lamentablemente pasa lo que está pasando. Ecuador es el segundo país más violento del mundo. Y aquí también quisiera pasar de inmediato ya a los minutos finales de la entrevista, y lo decía yo al inicio, la Ley de Integridad Pública irá a segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional este martes 24 de junio. Ustedes como bancada de Revolución Ciudadana, también, ¿qué esperan que pase con este proyecto? ¿Cree que ya tal vez se le va a dar paso así tal cual como está, o qué también ha pasado con las sugerencias que han hecho? Bueno, parte de las sugerencias, como en todos los proyectos, han sido recogidas. Creo que el gobierno no le ha tocado más que ir recogiendo cosas que le interesan, pero adicionalmente hay cosas muy delicadas. Por ejemplo, el primer tema es que esta termina siendo una ley trolebús, cuando tenía dos objetivos fundamentales. La primera, que era el fortalecimiento y la transparencia en el sistema de contratación pública, y la segunda, orientar el tema también de la eficiencia y la transparencia de los funcionarios públicos con una reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público. Ahora,
Se reforma la ley de contratación pública, se reforma la LOCET, se reforma el Código Orgánico Financiero, se reforma el COIP, se reforma el Código de la Niñez y la Adolescencia, se reforma el Código de Planificación y Finanzas Públicas, se reforma la ley de la Contraloría y además, como una cereza del pastel, reforman una ley que hace 7 días aprobó ya y se publicó en el registro oficial, como es la ley de solidaridad, y también adicionalmente, por si acaso les faltaba algo, reforman el Código Orgánico General de Procesos, en donde adecúan ciertas normas de contratación en lo que tiene que ver con bienes inmuebles, la compra de bienes inmuebles, dejando de lado, por ejemplo, una sugerencia que hicimos ya desde el periodo anterior. Los gobiernos autónomos centralizados, por ejemplo, tienen problemas en inscribir en el registro de la propiedad los predios que son expropiados para obra pública, declaran de utilidad pública y no pueden, pero esas cosas no las recoge. Ahora, la posición de la Revolución Ciudadana ha sido siempre que tiene que respetarse la Constitución y los tratados internacionales, que no puede violentarse la Constitución y los pronunciamientos de la Corte Constitucional cuando determina que tiene que haber unidad en la materia. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, las reformas al Código Orgánico de la Niñez y de la Adolescencia, que tiene una especialidad para tratarse? Hay una comisión especializada de niñez y adolescencia en la Asamblea Nacional para estos temas y la meten en una ley económica urgente. Entonces, lo primero que pasa es que están violentando la Constitución, ¿no es cierto? No hay unidad en la materia. Lo segundo, que todo lo que se está planteando aquí, si es que al Sistema Nacional de Contratación Pública le ponemos todas estas normas, ¿no es cierto? Hablamos de la consultoría, hablamos de un montón de cosas, pero ahí un solo tema. Yo el otro día estaba investigando en los temas de información de la contratación pública y quiero preguntarle al presidente de la República que nos diga cuántos procesos de contratación por régimen especial ha hecho este gobierno. ¿Cuántos procesos por ínfimas cuantías ha tramitado este gobierno? Y se van a dar cuenta de que el gobierno ha estado utilizando lo que hablaba de la vieja política, ¿no es cierto? Porque los regímenes especiales son adjudicaciones directas, las ínfimas cuantías son contrataciones directas. ¿Por qué están haciendo uso y abuso de esto? Que nos den los datos, a ver si es que ese elemento es parte de su política de lucha contra la corrupción. Y ya para ir concluyendo, esto que usted ha mencionado serían en este caso alertas al momento tal vez de que las otras bancadas asambleístas de otros movimientos analicen la propuesta y tal vez le puedan decir no a esta iniciativa, o cómo cree que se podría dar su votación. Vea, yo solo con este dato voy a pasar ya a responder lo que usted me decía. El monto adjudicado por emergencias aumentó exponencialmente en comparación con años anteriores, ¿no es cierto? Hablamos de más de 2024 millones de dólares en ínfimas cuantías y en emergencias. Esto es realmente complicado y difícil, con 202 procesos. Ojalá el presidente de la República y sus asesores estén escuchando y nos den el dato exacto de cuánto están contratando por emergencia. Entonces, la alerta es, primero, que no podemos violentar la Constitución. La Corte Constitucional va a tener un rol fundamental que jugar en este momento, porque al título de hacerle llevar las políticas del Salvador, implementar una política al estilo Bukele en el Ecuador, se violente la Constitución, se violente los derechos. Y no digo que no hay que tener mano dura, hay que sancionar a quienes cometen infracciones, a quienes desvían los recursos públicos y cobran coimas, tienen que ser sancionados, pero respetando los mínimos establecidos de la Corte Constitucional, en la Constitución y en la normativa vigente en el Ecuador y a nivel internacional. Perfecto, asambleísta Samaniego, estamos concluyendo esta entrevista. Esperamos seguirlo teniendo en más espacios de los medios comunitarios para seguir hablando también de estos temas coyunturales que se tratan en el legislativo y también conociendo un poco acerca de su agenda de trabajo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Hay un tema que le invito a que conversemos. En la última ley económica urgente que trata sobre las áreas protegidas no hablan nada, por ejemplo, de la consulta prelegislativa, porque van a intervenir áreas protegidas en donde hay habitantes, hay pueblos no contactados, hay comunidades que hacen inclusive
fue turismo comunitario. ¿Qué pasa con la consulta ambiental? En todo caso, le agradezco muchísimo. Hay muchos temas que conversar. Yo creo que este espacio es el adecuado para que la ciudadanía se entere de primera mano de lo que está sucediendo, no solo en la Asamblea Nacional, sino en todas las funciones del Estado. El Ecuador necesita que trabajemos de la mano en unidad y que este momento sea este momento de resistencia que nos permita salir adelante de esta problemática grave en la que nos encontramos. Gracias por acompañarnos, amigos y amigas. Concluimos la entrevista del día aquí en los medios comunitarios de Corape. Sigan en sintonía de cada uno de nuestros espacios.